debatiendo mucho, sobre todo en los organismos judiciales. Ahí está. Me salió un cartel que decía grabación en proceso. Entonces, lo que quiero decir es, acá el debate no es si redes sí o redes no. Lo que yo los voy a invitar a hacer es a aprender de qué manera manejar esa comunicación para que si es redes sí o medios sí, seamos lo más cuidadosos y lo más puntillosos posibles en la forma de comunicar. Y para esto se elabora una estrategia. Siempre digo que comunicar no es parte de acciones aisladas, sino que comunicar es parte de una estrategia. ¿Sí? Nosotros como operadores de la justicia tenemos la obligación de hacerlo con responsabilidad, ya sea en Twitter, en Instagram, en Facebook o dando una entrevista para un medio de comunicación. Ya cuando nosotros ingresamos en el uso de las redes sociales, dejamos de ser, en este caso, Karina Biliardi. Ya pasamos a ser Karina Biliardi, coma, y el cargo que tenga Karina. Y la institución a la que Karina representa. Entonces, a lo largo de esta charla vamos a ir pasando por distintas etapas del uso de la comunicación para que ustedes entiendan esto y van a tener un montón de interrogantes que yo los aliento mucho a que al final de la charla me los compartan para que juntos podamos ir encontrando el camino de por dónde avanzar. Lo siguiente, la pandemia puso a millones de personas en estado de cuarentena durante muchísimo tiempo. Entonces tuvimos que reaprender a comunicarnos. ¿Sí? La comunicación cambió completamente. Y no me refiero solo a la comunicación con los medios de comunicación, me refiero a nuestra comunicación. Hoy estamos teniendo una charla a través de un Zoom. Yo hasta hace 2 años atrás daba charlas presenciales, entonces podía ver del otro lado las caras que me hacían la gente, si se estaban durmiendo, si estaban atentos y demás. Esa comunicación es una comunicación directa y es muy importante porque ahí intervienen otros sentidos, la imagen directa. Acá, yo para que tengan una idea, y esto es completamente adrede, estoy manteniendo una clase por Zoom con ustedes, pero no la estoy haciendo a través de la computadora. A propósito, la estoy haciendo a través del celular. Por lo cual, yo solo veo, aparte de la mía, 3 caras más. Si corro con el cursor para el costado, veo otras 4 personas más. ¿Sí? Esto habla de la necesidad de readaptarse a las reglas de juego que hoy nos plantea, que hoy nos plantea la nueva comunicación y que nos planteó la cuarentena. Ahora las comunicaciones son por WhatsApp, deben haber hecho Zoom con su familia, deben haber hecho clases de gimnasia por las redes sociales, deben haber hecho toda clase de experimentos que fueron a través de la tecnología. ¿Y cuál es la ventaja y el peligro de esto? El peligro de esto es que recién estamos aprendiendo, más allá de que llevamos 2 años en esta situación, estamos recién aprendiendo a usar estas herramientas, que tienen un montón de implicancias. Y vamos a hablar más particularmente, voy a hacer una salvedad de las redes sociales y después voy a volver a la comunidad, voy a ir y voy a venir con el tema de las redes sociales. Imagínense lo siguiente, hay una noticia que parte de una universidad o de una institución judicial. Esta noticia yo se la mando a Karina por WhatsApp. No sabés, Karina, se lanzó un curso, así, así, así. Karina lo replica con Carolina, a través también de WhatsApp, lo replica. Carolina le interesó, entonces lo sube a Twitter. En Twitter se replica por millones, y por millones de millones, y millones de millones, y llega a otras partes del planeta. Esa información que partió, si es un flyer, una información que está diseñada en una pieza de comunicación, es probable que se replique tal cual, estamos hablando de un curso. Pero imagínense si es una noticia. No sabes lo que pasó, le dice Karina a Carolina. Carolina dice a la familia, mamá, no sabes la noticia que me acaba de llegar, y la replica. Y esa información, con el paso del tiempo, se puede ir tergiversando. No adrede, sino porque la comunicación va mutando en toda esa cadena. Entonces, tenemos que aprender a comunicar de la manera más precisa, de la manera más blindada, para que el mensaje que nosotros queremos transmitir salga lo más fiel posible a nuestra intención. Tengo tantas cosas para hablar, pero bueno, voy a empezar por esto. Ya que vamos a hablar de justicia.
tenemos que deconstruir la famosa frase, los jueces hablan por sus sentencias. Eso no puede existir más. Hace tiempo que no debería existir. Yo les voy a contar mi experiencia personal. Yo empecé, como les contó Carolina, empecé en los medios de comunicación cuando era muy chica. Empecé a trabajar en Infobae, aterricé en el área judicial. En ese momento no había periodistas judiciales, no había muchos periodistas judiciales, ¿verdad? Hoy por hoy, y este es un dato importante, los medios tienen no menos de 4 periodistas judiciales, no menos de 4 periodistas judiciales por staff. Lo que quiere decir que la sección justicia pasó de ser una sección olvidada en los medios de comunicación a ser una sección que genera tapas. Entonces, me refiero a tapas de información. Entonces, es como súper importante. ¿Y por qué pasaron a ser tapa? Porque pasaron a ser noticia, porque lo que tienen para decir es importante, y a la gente le empezó a interesar. Y acá viene algo que yo siempre les pido cuando les enseño a comunicar a cualquiera, a una empresa, jueces, a abogados, cuando les enseño a comunicar, les pido que nunca pierdan de vista la cadena de la comunicación. La cadena de la comunicación parte de un emisor, que es el que tiene una información para dar a difundir, el Poder Judicial, las universidades, quien fuere. Pasa por un intermediario, que son en este caso los medios de comunicación, y ahora vamos a sumar las redes sociales, y va a un receptor final, que son los ciudadanos. Los ciudadanos con todos sus derechos, los ciudadanos que tienen derecho a saber, a conocer, a que la información sea transparente, a saber por qué determinado juez falló de determinada manera en una causa por jubilaciones que puede afectar a su vida diaria. Entonces, si seguimos bajo la premisa, los jueces hablan por sus sentencias, estamos en un problema porque esas sentencias no se entienden. Ustedes, a lo largo de mi charla me van a escuchar mucho hablar de lenguaje claro y de comunicación clara. Lenguaje claro es una técnica que se utiliza, que bueno, esto es parte de otro curso y de otra charla, yo voy a intentar dárselos lo más llano posible para que tengan algunas herramientas de lenguaje claro. Entonces, ¿qué me pasó? Hace muchos años yo aterricé en la sección judicial de Infobae y me dijeron, bueno, anda, golpea la puerta de tal magistrado y trata de que te explique o conseguir información de tal causa. Bueno, fantástico, fui, por supuesto, se imaginan que reboté, chica, inexperta, reboté de todas las maneras, no me atendió ni el secretario, no me dejaron ni decir hola, o sea, reboté. Yo quiero hacer la salvedad de que yo no soy partidaria de que la justicia, no soy partidaria de la justicia mediática. A mí no me interesa que salgan los jueces en las cámaras a hablar. A mí me interesa que todos aprendamos a comunicar. Lo digo para un abogado que tiene que comunicarle a su cliente qué es lo que va a pasar con un caso. Finalmente, después de mucho andar, conseguí que alguien me atendiera, un juez, y hice mis preguntas y por supuesto no entendí. Prácticamente mucho de lo que me dijo no lo entendí. Pero bueno, tuve la suerte que pude ir a ver la sentencia. Tampoco. Me encontré con un libro así, hojas, y muchos términos en latín. Por lo cual, ese mensaje, si yo tengo que llegar a la redacción, hay otro síntoma que se llama, que me encanta, es el síndrome de la página en blanco. Cuando un periodista llega a la redacción, después de haber leído o intentado leer ese expediente enorme con un montón de términos en latín, nadie te lo explicó porque los jueces hablan por sus sentencias, entonces no te lo iban a explicar. El periodista llegó a la redacción y vamos a pensar siempre que estamos hablando de periodistas con buena fe, por supuesto, ¿no? Yo sé que probablemente muchas de las preguntas que salgan después van a apuntar al periodismo de mala fe, al periodismo amarillo, también lo podemos discutir. Pero bueno, vamos a esto, ¿no? Yo era una periodista en ese momento, no abogada, llegué con toda esa información a la redacción y dije, bueno, lo primero que voy a hacer es voy a llamar a un abogado amigo que me explique algunas cosas que no estaba teniendo en claro, como para ser lo más profesional posible con ese manejo de información. Bueno, llamé, me explicaron, pero tenía muchos baches en blanco. ¿Y qué pasó? Llegaba la hora del cierre. ¿Y cuántos diarios vieron ustedes que salgan con una página en blanco? Ninguno.
La nota se escribe igual, hayas entendido, no hayas entendido, interpretes lo que puedas, la escribís y sale publicada. Entonces, ¿qué pasa con este tema de la comunicación y la importancia de la cadena de la comunicación? Partíamos de un emisor que habla por sus sentencias, que no quería hablar, que no abría la puerta. Un intermediario que había entendido, había interpretado, entendido mucha de esa información y tenía muchos espacios en blanco y tuvo que escribir. Entonces, el receptor final, que es el ciudadano, estaba llegando a leer una información que no era del todo real o precisa. Y acá hay una cadena compartida en el manejo, una responsabilidad compartida en el manejo de la información. Yo en estos cursos hablo con muchísimos jueces, con muchísimos abogados y demás, y la queja común es los diarios, o los medios digitales, o las redes, hablan de una justicia poco transparente, una justicia poco creíble, nos pegan, nos pegan, nos pegan. Y me pregunto una vez, teniendo este debate con un fiscal amigo, fue, ¿y qué está haciendo la justicia para revertir eso? Y esa es una pregunta que después les voy a hacer sobre el final de este curso, porque me encontré con experiencias increíbles que me han contado. Realmente muy buenas. Pero bueno, mi pregunta es, ¿qué está haciendo? Aparte de sentarnos a quejarnos de que nos están pegando, que la justicia no funciona, que no trabajan la cantidad de horas que tienen que trabajar, ¿no? La feria judicial, ¿qué estamos haciendo para que eso se revierta? Y muchos me dicen, bueno, pero nosotros somos jueces o somos abogados, no tenemos por qué hacer esto, no tenemos por qué salir a difundir información. No, yo eso lo entiendo, lo comparto, no es la profesión que tienen, pero así todo los están matando en los titulares. Entonces, esto es, o tomamos cartas en el asunto, o nos sentamos a esperar, o nos acostumbramos a que nos peguen. Entonces, acá viene algo muy importante para jueces, para abogados, para empresarios, para el que sea, que es aprender a comunicar. ¿Y cómo aprendemos a comunicar? Tenemos que tener en cuenta qué vamos a comunicar, cómo lo vamos a comunicar y sobre todo para qué lo queremos comunicar. Y ahí vienen algunos tips después de todo este preámbulo para que ustedes puedan entender la importancia del manejo de la comunicación. Arrancamos por entender que todo comunica, absolutamente todo comunica. Los silencios comunican. Los jueces hablan por sus sentencias. Ese silencio comunica. Los gestos comunican. La imagen comunica. Fíjense que nosotros ahora estamos hablando en un curso y hay imagen, y ustedes pueden ver qué es lo que hay atrás, y empiezan a imaginarse, ¿dónde está ella hablando? ¿Está en una universidad? No, tiene una ventana atrás. Todo eso comunica. Cuando ustedes tengan que salir algún día a dar una charla, ustedes tienen que, o hablar con un medio de comunicación, ustedes tienen que tener en claro qué es lo que quieren que el receptor vea, qué es lo que quieren que el receptor reciba. Y eso también va a ser parte no solo de lo que van a decir, sino de todo el contexto y toda la imagen de lo que tienen atrás. No es lo mismo que, ni bueno ni malo, no es lo mismo que Karina y Carolina, las voy a poner de ejemplo todo el día porque las tengo a las dos en pantalla. No es lo mismo que Karina y Carolina, juezas de la Nación, salgan a dar información sobre un caso de violencia de género, que un juez hombre salga a dar información sobre casos de violencia de género. ¿Sí? Vuelvo, ni bueno ni malo. Hay que sentarse a armar una estrategia. ¿Qué va a ser mejor? ¿Que dos mujeres hablen del tema? ¿Qué va a ser mejor? ¿Que un hombre hable del tema? ¿Va a ser mejor que uno y uno hablen del tema? ¿Va a ser mejor ponernos en un tono rígido, hablar del tema? ¿O va a ser mejor intentar hablar de manera pausada, bajando la voz y siendo más calmos? Yo hablo muy rápido, porque a mí me interesaría que en 2 horas de charla pueda entrar absolutamente todo el contenido que yo quiero que entre. Pero si yo quisiera que ustedes se fueran con una sensación de relajación, es probable que yo les hable mucho más tranquila de estos temas, que haga pausas, y es probable que se duerma la mitad de la audiencia en los 15 primeros minutos de charla. Entonces, comunicar es una estrategia. Tenemos que pensar de qué manera lo vamos a hacer.
¿Qué queremos comunicar? ¿Qué queremos decir? Si yo tuviera que asesorar a una institución judicial que está cansada de que le peguen, le diría lo siguiente. Pensemos quiénes son nuestros receptores, a quién queremos llegar. ¿Queremos llegar a la sociedad? ¿Queremos llegar a alumnos de una universidad? ¿Queremos llegar a futuros clientes? Bueno, primero y principal, ¿a quién le estamos comunicando? Entonces, ustedes se sientan mañana porque tienen ganas de salir a los medios, agarran un papel y dicen, ¿quiénes son mis receptores? ¿A quién quiero comunicar? Primero y principal, edad, dónde viven, ¿están en España o están en Argentina o están en los dos lados? Cambia la manera de comunicarse. Bien, una vez que sabemos quiénes son nuestros receptores, ¿qué tenemos para decir? Si ustedes fueran a una institución judicial que les están pegando porque no resuelven la cantidad de causas que deberían resolver, yo lo que les diría es, busquen estadísticas, generen estadísticas. Los números son fascinantes para los periodistas y para la sociedad. ¿Por qué? Porque vivimos en la sociedad de la inmediatez. Ya no se leen más cosas largas. Fíjense que Twitter son, no, ya ni sé cuántos caracteres, porque cada vez son menos. Instagram lo mismo. Las notas en los diarios pasaron, y en los medios online, pasaron de ser página completa, 3 párrafos o 4, por suerte. Los medios arriba les ponen la cantidad de minutos de lectura que les va a llevar una nota. Entonces, vivimos en la sociedad de la inmediatez. Entonces, nosotros no podemos estar fuera de eso. No podemos comunicar distinto. Entonces, lo primero que tenemos que detectar es si nos están pegando en los medios de comunicación porque nos dicen que somos una justicia lenta o que no resolvemos casos. Bueno, yo les cito esto por darles un ejemplo, ¿no? Cada uno se pondrá a pensar en base al tema que quiera comunicar o a la problemática que tenga, cómo sortearla. Les diría, bueno, busquen estadísticas de cantidad de resolución de casos. ¿Cuántos casos resolvieron? ¿Cuántos de estos casos se resolvieron en menos de tanto tiempo? ¿Cuántos de estos casos tuvieron una resolución satisfactoria? Datos precisos. Una vez que entendemos qué es lo que queremos decir, tenemos que pensar para qué queremos decirlo. ¿Qué es lo que quiero lograr cuando salgo a comunicar? Y esto es una parte primordial del planeamiento estratégico. Vieron que muchas veces cuando entran a las redes sociales, después me cuentan si les pasó, leen un comentario que les da mucha rabia, pasa muy seguido. Yo entro a Twitter y digo, ay no, vamos a poner un caso cuasi light, por decirlo, pero que a mí me afecta mucho, un caso de maltrato animal, supongamos. Alguien que habla contra los animales o lo que fuere. Y a mí me da una rabia y tengo unas ganas de ponerme a contestar enseguida, de largar así todo lo que se me ocurre en el segundo. Esa es una de las acciones normales en las redes sociales que nos han pasado a todos alguna vez. Y yo ahí les digo, como jueces, como abogados, como profesores, como representantes de una institución académica, se pusieron a pensar el impacto que puede tener que Karina Vigliardi, persona propia, ella, mujer, tiene sus redes sociales, no tiene por qué ser una red social institucional. ¿Se pusieron a pensar el impacto que puede tener eso a futuro? Pueden, si fuera jueza, pueden recusarla de una causa porque adelantó opinión. Puede generarse un debate, un hilo de debate muy largo donde le manche mucho la imagen. Entonces, ¿para qué lo hizo? Lo hizo para sacarse la bronca, porque algo le dio bronca. Y no digo que esté mal opinar, lo que sí es muy importante que midamos esas consecuencias. La estrategia es anticiparse a lo que puede pasar. Entonces, ¿cómo planeamos? Entonces empezamos por ¿a quién quiero llegar? Bueno, me gustaría llegar a una edad de 25 a 40 años, con un mensaje X, con un mensaje, no sé, de vamos a seguir con el tema de los animales, no violencia animal. Ok, listo, ¿qué necesito encontrar para que a la gente le interese, para que al periodista le interese, o para que si lo pongo en redes tenga el impacto suficiente? Estadísticas, datos concretos. A nadie le importa, o mejor dicho,
a los medios de comunicación no le importa que yo salga a decir, no, esto está mal, porque me parece que toca... No, hay que respaldarlo siempre con datos. Esa es la manera de llamar la atención de un medio o de que sus comentarios en redes sociales sean estratégicos. Y vuelvo, ¿para qué lo quiero decir? ¿Qué quiero lograr? ¿Para qué? Porque me gustaría tener un cambio de imagen, me gustaría, tenía una imagen negativa y quiero revertirlo, eso lo hacemos mucho en manejo de crisis. Yo me especializo en manejo de crisis y crisis mediáticas sobre todo. Perdón, voy a tomar agua porque estoy hablando como loro hace 38 minutos. Yo me especializo en manejo de crisis mediáticas, y muchas veces esto de que nos pegan, somos la justicia y nos pegan porque nos dicen que no funcionamos, que no trabajamos, es una crisis mediática que hay que revertir. Entonces, el para qué decirlo, en este caso sería armar una estrategia porque quiero revertir mi imagen. Pero eso se evalúa en cada caso particular. Entonces, cuando ustedes quieran comunicar algo, antes de lanzarse a hacerlo, lo que tienen que hacer es pensar, evaluar a quién le quieren comunicar, y para qué quieren comunicar, qué es lo que quieren lograr. Y ahí van a evaluar cómo lo van a comunicar, que es la tercera pata. Como les acabo de decir, todo comunica. Cuando yo iba a tribunales a hablar con un juez y el juez no quería hablar conmigo, ese silencio comunicaba, definitivamente. ¿Cómo comunico? ¿Es lo mismo que yo, operador de la justicia, saque un comunicado de prensa escrito? ¿Es lo mismo que de un testimonio en medios? ¿Es lo mismo que escriba un tuit? No. Todo tiene un porqué. Y esto va a ser parte de no solo los especialistas, por supuesto, existimos los agentes de prensa, que somos especialistas, que estudiamos para saber esto, pero lo que yo quiero que se lleven de esta charla, que obviamente en 2 horas estudie, digamos, pero que es que tenemos que perderle el miedo a comunicar. Muchas veces los silencios son peores que salir a comunicar. Que comunicar no es ser mediático. Que comunicar es llevar transparencia sobre lo que hacemos y contarle a la sociedad esa información que tiene derecho a saber. Entonces, ¿cómo comunicamos? Les voy a dar un ejemplo porque entiendo que muchos de ustedes son abogados. Yo hace un tiempo atrás trabajaba en el Ministerio de Justicia, estaba a cargo del área de comunicación del Ministerio de Justicia y daba talleres de radio en las cárceles. Enseñaba su libertad, principalmente a y en esos talleres de radio salían las mayores problemáticas que tenían, las preocupaciones que tenían ellos. Casos de violencia, casos de redes incluidos hace mucho tiempo, ¿no? Cuando volvieran a reinsertarse en la sociedad, ¿cómo iba a hacer esa reinserción? Bueno, un día se me acerca una de estas personas a las que yo les daba clases y me dice, ¿te puedo dar a que me leas este papel y lo interpretes para mí? Me llamó la atención, me fijé qué era. Y me costó a mí muchísimo entenderlo, pero gracias a Dios yo iba a dar las clases con alguien del ministerio que era abogado, entonces el abogado enseguida, bueno, abogado experto en lenguaje claro, ¿sí? Ese papel hablaba de su causa, era un papel que le había dejado su abogado, donde le explicaba algunos detalles de su causa. Y esta persona no lo había entendido, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con la importancia de la comunicación? Es como si ustedes fueran al médico mañana y por una simple gripe y el médico les contestara con un término, tenía por ahí en algún lado, pero no lo tengo ahora, una receta que estaba genial. El médico les contesta con un término específico de ciencia, de medicina, algo que ustedes no van a entender. Y es que me estoy por morir, no, tenés una gripe y tenés que tomar esto. Entonces, la comunicación está en todas las áreas, no importa si somos jueces, si vamos a hablar con un medio, si somos abogados, tenemos que estar preparados para comunicarnos a través de este medio, con un cliente, con un medio de comunicación.
Para no irme por las ramas y volver un poco al tema de las redes sociales, que yo estaba diciéndoles cómo comunicamos. Cómo comunicamos, hoy por hoy, una plataforma muy utilizada para comunicar son las redes sociales. Me refiero a Instagram, comunica a través de imágenes, Twitter, Facebook, mails. Acá me voy a detener específicamente. Mails, acuérdense de esto. WhatsApp. Y acá hay un debate enorme, y seguro que alguien va a salir con este ejemplo. ¿Qué pasa que ahora con el trabajo remoto se usa el WhatsApp y me escriben a cualquier hora y que no respetan el horario laboral? Bueno, sí, esto es nuevo. No tendríamos que empezar a sentar bases de cómo lo queremos llevar adelante, porque todo esto es realmente nuevo. Ahora, ¿qué pasa? Mails. Mails, Twitter, Instagram, todo. Todo lo que nosotros hagamos en estas plataformas forma parte de lo que a mí me encanta llamar identidad digital. La identidad digital no desaparece. Ustedes pueden escribir algo en Instagram, ese día que se levantaron y les dio un odio tremendo lo que leyeron. Escriben algo en Instagram, suben una foto, después se ponen a pensar en la estrategia y lo borran. Yo les puedo asegurar que eso ya alguien tiene una captura de pantalla, ya forma parte de su identidad digital. Entonces, lo mismo un mail. Un mail que uno le manda a un empleado ya forma parte de su identidad digital. O Karina lo agarró, le gustó la información, se lo replicó por WhatsApp a otro, ese otro a otros y a otros y a otros, y eso ya se multiplicó. Entonces, vuelvo, hay que ser muy preciso al momento de comunicar y hay que ser efectivo. Cuando nosotros queremos instalar un tema, tenemos que ser efectivos. ¿Cómo vamos a ser efectivos con un mensaje? Para una gacetilla de prensa, que es la que van a mandar ustedes a los medios de comunicación, tiene que tener un título llamativo. Y esta prueba y error la van a hacer con gente de su equipo. Se va a sentar Karina con su equipo y va a decir, inauguramos un curso de Derecho Penal. No, no es llamativo. 75% de cupos tomados en el curso de, bueno, tiene un dato, me gusta más, me gusta más. Curso de Derecho Penal trae las nuevas claves para... Listo, me encanta. Lo sigo leyendo. ¿Sí? Entonces es la misma información, pero uno le va buscando la vuelta. Gacetilla, un buen título. En las 3 primeras líneas, los temas más importantes, lo que queremos que el que está del otro lado sepa, porque es probable que el resto de la información no se lea. El periodista va a ver el título, va a ver la bajada y va a decir, me interesa, sí, la llamo a Karina. ¿Sí? Entonces tenemos que ser precisos. Y lo mismo se aplica para redes sociales. Son muy pocos caracteres, entonces no funcionan estos hilos de hilos de hilos. Concisos, con la información que queremos dar para que el ciudadano, la persona que lo tiene que leer, lo encuentre. En el caso de una institución, es súper importante que entre los datos que vamos a dar, esos datos precisos, estén número de contacto que siempre se pueda ver, ¿sí? El ciudadano, ¿sí? En el caso de que ustedes hablen con un periodista, quieran mandar una información a un medio, si van a escribir como una institución en las redes sociales, el ciudadano ahí lo que va a estar buscando es a dónde me puedo contactar, a qué línea, al 0800 cuánto, a cómo puedo acceder a tal servicio, qué servicios presta esta institución. Si hoy yo le pregunto, yo trabajé muchos años en el Consejo de la Magistratura, ustedes son abogados, fantástico, pero si yo hoy le pregunto a mi hermana, ¿a qué se dedica el Consejo de la Magistratura de la Nación? A mi hermana, podemos hacer una encuesta. Nadie sabe, termina de poder decirles a qué se dedica. Por mencionar alguno, no es nada en contra del Consejo, por supuesto, yo trabajé mucho tiempo ahí. Digo, hay que acostumbrarnos a hablar directo. El consejo es, ¿cómo le explicarían ustedes a un sobrino, a un hijo, a un nene chiquito? ¿Sí? Un nene chiquito les hace una pregunta y le dicen, no sé, mamá, papá, tío, quiero saber a qué se dedica el Consejo de la Magistratura de la Nación. Ustedes piensen cómo se lo explicarían a un chico. ¿Ustedes a un chico les hablarían con palabras en latín? ¿Le harían una explicación demasiado larga? No. A ustedes a un chico se lo dirían de la manera más directa posible, sin dar demasiadas vueltas.
Entonces, lo importante para el manejo de esta información es justamente que no se den demasiadas vueltas, que vayamos directo, al grano, concisos, sin palabras en latín. Estas son reglas de lenguaje claro las que les voy a dar. Sin oraciones subordinadas. Basta de tanta coma, entre comillas, entre paréntesis, punto y coma. No, oraciones cortas, directas, yendo al grano, donde la persona que lo lee o lo escucha pueda detectar enseguida el dato que está buscando. Eso va a hacer que llame la atención lo que nosotros estamos comunicando. La comunicación, claro, bueno, hay un, como les decía, hay como un curso de lenguaje claro, de comunicación clara, que es una carrera, no es un curso, hay una carrera para esto. Nosotros hemos dado varias charlas de esto, pero a lo que apunta básicamente, yo siempre lo pienso que es tratar de ser lo menos rebuscados posibles, para que todo el mundo nos entienda, ¿sí? Entonces, esa es la mejor manera de llegar al otro. Reglas de las redes sociales. Hay que ser breves, hay que pensar en títulos y editarlos. Ustedes van a pensar en un título que les guste para su trabajo, para su tema, para comunicar, y lo van a editar una vez. Una vez que lo editen una vez, lo van a cortar, ¿sí? Y lo van a volver a editar. Denle siempre una doble leída a lo que están por escribir, porque es importante, porque les va a costar mucho la primera parte. Nos cuesta a los periodistas. Yo escribía, mis notas eran libros, más o menos, y venía mi editor y me decía, no, léela de vuelta, cortá las 5.000 caracteres, y yo la acomodaba y la cortaba. Van a ver que donde hagan este ejercicio de empezar a simplificar esa información, van a ver cómo les quedan las gacetillas, los comunicados, todo de manera cada vez más llana. Tenemos que sacarnos el traje de grandes literatos, no, basta. Tenemos que ser llanos. Bueno, tengo un montón de cosas, pero no quiero perderme tampoco la posibilidad de hablar con ustedes, porque realmente van a salir cosas mucho mejores. La pregunta, a debate o a saber qué es lo que les da miedo, muchas veces me dicen que a la gente les da miedo hablar con los medios, que no les gusta comunicar, que tienen miedo que les cambien el título, que tienen miedo que haya una mala fe, que por eso no comunicamos. Entonces, yo abro a que charlemos un poco tiro al aire varias preguntas y vamos viendo y agarran las que quieran. ¿Qué es lo que estamos haciendo para comunicar? ¿Qué es lo que estamos haciendo para modificar una imagen negativa que tiene la justicia? ¿Cómo nos estamos comunicando de manera llana con nuestros clientes? ¿Qué temores o resguardos nos generan los medios de comunicación? ¿Para qué queremos usar las redes sociales? ¿Qué buscamos de las redes sociales? ¿Qué estamos buscando ahí? Me parecen todas preguntas importantes y los invito a que podamos charlarlo y debatirlo. Así de paso yo tomo agua mientras los escucho. A ver quién se anima, quién toma la palabra. Karina, te veo con ganas de decirme algo. Bueno, yo la realidad sí, ya ahí para empezar, igual me hubiese gustado que empezara otro para no hacer. Pero siempre alguien tiene que romper el hielo, ¿viste cómo es? Exacto. Después me corren todos y me empiezan a hablar del periodismo, sí. Después todos van a empezar a hablar. Da igual. Yo para no hacer una referencia a mi condición, digamos, como jueza, te escuchaba y me acordaba una experiencia que me tocó ayer estar en una audiencia como apoderada de mi mamá. Entonces la jueza, muy bien, cuando comenzaba el testigo, le decía, cuando las generales de la ley, le decía a usted, vamos a usar a Caro, ¿usted conoce a Bigliardi o a Zetac? ¿Tiene algún tipo de relación? Y el testigo todo el tiempo decía que sí, que los conocía a ambos. A los 2 segundos de andar, ¿qué hacía la persona común cuando hacía una referencia? Creían que era el matrimonio, que era la pareja de la actora. Entonces, después, posteriormente, la jueza tenía que utilizar tiempo para aclarar que no, que eran dos partes de juicio, digamos,
pero que no tenían relación, y era para el testigo muy confuso eso, porque automáticamente infería por la forma que se le preguntaba que Vigliardi era la actora y que Zetac era mi pareja, ¿no es cierto? Por la forma que se le preguntaba. Entonces yo te escuchaba recién y yo decía, en ese punto nosotros estamos tan acostumbrados a que Vigliardi contra Zetac, que son las partes de juicio, que nos quedamos sin recursos para ver que para la gente común no es algo tan sencillo de determinar o de ver. Eso es lo que recién pensaba Sabrina. Yo digo, si a eso lo llevamos a comunicar en las redes, tenemos que tener, digamos, si no podemos comunicar algo que nosotros hacemos con bastante facilidad, cuando llevamos a las redes, tenemos que ser aún mucho más cuidadosos de entender. Cuidadosos, me encanta el ejemplo, cuidadosos y, por ejemplo, yo te podría preguntar, hagamos como que no soy yo la que te va a preguntar, que tengo 8.000 años trabajando en la justicia. ¿Qué es la actora? Claro, ¿Sí? claro, sí, Algo sí. tan llano y tan básico como eso, que es un gran ejercicio. Yo daba en algunos cursos que di, hubo un ejercicio que me encantó, que es un ejercicio con jueces y estábamos practicando entrevista. Ahí te veo, Agustín, que estás levantando la mano, ahí vamos. Practicábamos entrevista. Y antes hablamos de todo esto. Entonces yo puse a un juez como entrevistado y a un juez como entrevistador. Ustedes no saben lo interesante que fue cuando el juez que hacía de periodista intentaba preguntar sin la palabra actora. Y cuando el que tenía que responder empezaba a hablar y lo veías como que iban y venían iban despejando esas palabras en su cabeza para tratar de ser lo más llanos posible. No es fácil, es un ejercicio, nos pasa a todos. A mí me pasa muchas veces cuando me tengo que sentar a una columna de opinión, escribir, editar, volver, ir. Incluso me pasó cuando estaba en la cárcel enseñando comunicación, hubo un momento que les enseñé a hacer podcast. Llegué, agarré, empecé a hacer podcast y digo, bueno, lo primero que tienen que hacer es crearse un mail. Juan, arroba, y alguien me preguntó, ¿qué es un arroba? Y yo ahí entendí que tenía que ir mucho, que tenía que deconstruir, tenía que ir mucho más atrás para explicar. No podemos dar por sentado nunca que el receptor sabe de lo que estamos hablando. Entonces, no lo van a aprender hoy, no lo vamos a aprender tan fácil, ni yo, pero tenemos que dar la batalla de sentarnos a replantearnos las cosas antes de escribirlas, o escribirlas y editarlas, y pensar si el que está del otro lado, el nene chiquito, nos va a entender. Después les voy a compartir, si quieren, se los paso por mail, así ustedes lo pueden mandar por mail a sus alumnos. Hay unas sentencias, resúmenes de sentencias escritas en lenguaje claro que son una joya para que, supónganse que creo que hay una que es, se está debatiendo si un menor, una nena, un nene, lo adoptan y le iban a cambiar el apellido. Entonces le dicen algo así como, vos, Miguel, que sos hijo de Juana y de Martín, vas a pasar a tener este apellido, porque ahora vas a vivir. Son joyas del lenguaje claro. Por supuesto que no es a lo que estamos acostumbrados, no es lo que uno estudió en la universidad y las palabras en latín ahí abundan, entonces es todo un camino, pero es como el nuevo camino que se va a empezar a dar de ahora en adelante porque la comunicación cambió completamente. Agustín, no sé si lo tienen que habilitar para que Agustín hable o cómo es. Ya debería poder hablar. A ver. Claro, Y yo ahora no veo sí. si levantan la mano o algo, eso te lo dejo a vos. Sí, sí, sí. Yo voy a partir sobre ciertos presupuestos que por supuesto son debatibles, ¿no? Que lo podemos debatir en mayor o menor medida. El primer presupuesto, del cual debato para terminar con una pregunta a Sabrina, es que la justicia, el Poder Judicial general, carece de legitimación social. O sea, hay una crisis de legitimación social
de todos los que integramos los cuadros judiciales, en primer lugar. En segundo lugar, una forma, y también este es otro presupuesto que doy, que también es debatible, segundo presupuesto sería que para lograr incrementar la legitimación social es necesario tender puentes hacia la sociedad, hacia la comunidad en la cual uno esté inserto. En ese puente sería la comunicación. El tercer presupuesto que voy a sostener, que también puede ser discutible, es que la justicia, para lograr mayor legitimación social, tiende puentes en los cuales tiene que evidenciar el cierto grado de transparencia o la mayor transparencia posible en el funcionamiento. La pregunta es, las redes sociales, una red social, y eventualmente cuál sería la mejor de las plataformas que conocemos, son herramientas que nos permiten construir legitimación social, es decir, acercamiento hacia la comunidad, mostrando datos, como decías vos, a partir de mostrar datos, donde uno puede ejemplificar o donde uno puede mostrar, abrir la ventana y con eso dar cierto grado de mayor transparencia o menor opacidad, como se lo quiera ver, dentro de la institución judicial. O sea, la pregunta es, ¿las redes sociales son útiles como mecanismos, como herramienta para construir un poquito de legitimación social y eventualmente generar transparencia a partir de datos en las redes sociales? Eventualmente, ¿cuál sería, relativo es todo, ¿no?, la red social más idónea que permita eso? Gracias, Sabrina. Me encantó, gracias a vos. Yo puedo responder acá como, algunos me van a odiar, pero yo puedo responder acá como especialista en comunicación, ¿sí? Ustedes saben que redes sociales sí o redes sociales no, es un gran debate en el sistema, no solo en el sistema de justicia, ni les cuento en las empresas. O sea, es un gran debate porque las redes sociales se convirtieron, somos todos periodistas en las redes sociales. Todos tenemos un lugar donde opinar. Antes, yo quería escribir mi nota y tenía que pedir trabajo en un diario. Me hubiese encantado que estuvieran las redes sociales así explotadas cuando yo estaba buscando trabajo hace muchísimos años atrás. No se imaginan, hubiese escrito de todo. Lo que pasa es que, claro, antes el medio eran los diarios, la radio, las webs después. Entonces, se empezó a abrir a la sociedad con los comentarios abajo de las notas, ¿sí? Donde uno podía colar opinión y demás. Esperen que quiero ponerlo, Agustín, también acá en pantalla para verlo. Bien, entonces, hoy por hoy, todos tenemos a nuestra disposición plataformas que nos permiten dejar nuestra opinión. Somos periodistas, pero lo que tenemos que saber, incluso Facebook se pueden escribir notas, pero lo que tenemos que saber, ahora en un rato, perdón, que corte, Carlos vi que escribió un comentario, después por ahí si Caro después que termine esta respuesta me lo lee, Obvio. porque como estoy con el celu se me van rápido. Lo que les decía es, lo que tenemos que saber es que las redes sociales tienen que son un arma de doble filo. A ver, redes sociales sí o redes sociales no, yo les voy a decir lo siguiente, yo como comunicadora y periodista, y si tuviera que asesorar a la universidad, mañana me contratan y me dicen, Sabrina, ¿qué hacemos? ¿Ponemos las redes sociales sí o no? Bueno, yo les contestaría que sí. A mí todas las herramientas que sirvan para comunicar y que den transparencia, que lleven información, son bienvenidas. Ahora, vuelvo a lo del principio, ¿qué tipo de comunicación vamos a hacer? Porque si de repente todos los empleados de la universidad empiezan a subir fotos y a hablar en nombre de la universidad y tenés un tuit que dice, mañana se larga el posgrado de, lo hace Karina, y la hace, ¿qué con fiesta? Como herramienta de comunicación, respondiendo a la pregunta de Agustín, bien usadas las redes sociales a mí me parecen súper efectivas. ¿Por qué?
¿Y qué redes sociales me preguntabas? Facebook, la verdad es que ya es una red social más, más atada, es más adolescente, más para chicos. No. De hecho, el furor ahora de Facebook también es las cosas que se venden. Sería una red para comunicar a nivel institucional. Twitter sería la red para comunicar, la mejor red para comunicar, pero insisto, hay de todo. Hay debates, hay chicanas, entonces hay que evaluar qué es lo que queremos comunicar. A mí como plataforma, Twitter me parece muy buena, usada con responsabilidad, simplemente como una institución y querer comunicar los datos precisos de lo que quiero que el otro vea. ¿Sí? Hay casos de jueces, hay casos de juzgados. Yo tuve un caso de un juzgado en la ciudad de Buenos Aires que durante la pandemia se abrió, porque durante la pandemia quedamos todos en cuarentena y no hubo un protocolo de, bueno, vos, no sé en su caso, pero la gran mayoría de los casos que me vinieron a contar, no hubo un protocolo de, bueno, vos atendés de tal hora a tal hora, usen WhatsApp todo el día, He tenido gente que me contó de consultas que las hacían por WhatsApp a los empleados del juzgado. He tenido de todo. Y he tenido un caso que se dedicaron a comunicar determinadas cosas, por supuesto, de carácter público. Atendemos de tal hora a tal hora, atendimos tantos casos, y dar estadísticas de un solo juzgado que tenía estadísticas por Twitter. Y las reflejó. Y la verdad a mí me pareció fantástico el acceso a la información bien contado, cortito, conciso, con datos, pero era un juzgado. No había algo institucional atrás de eso. Entonces me parece, Agustín, respondiendo a tu pregunta, ¿hay una crisis de legitimación social con la justicia? Sí, totalmente. ¿Es necesario crear puentes para legitimar, entre la sociedad y la justicia? Definitivamente es necesario. Pero también me parece que es necesario dar este debate, que es el que estamos teniendo ahora, redes sí, redes no, pero este debate hay que darlo no solo nosotros acá en el Zoom, sino a nivel institucional. Es súper importante que se dé a nivel institucional, porque tenemos que... No es que tiene que haber reglas de juego, yo creo que cada cual también es dueño de comunicar como quiera, pero en este caso, ¿es Karina Vigliardi, persona que está comunicando, o es Karina Vigliardi, jueza de tal institución? Ojo, ese es el debate que hay que dar. Y obviamente no lo vamos a resolver acá. Si me preguntás si como herramienta de comunicación, comunicar por redes sociales o por Twitter sirve, sí, con responsabilidad, a mí me parece que sí. No sé si respondí, Agustín. Sabrina, te leo el comentario que realizó Carlos. No sé si Carlos lo querés Por favor. formular vos o yo lo leo del chat. Carlos. Ahora voy a Carlos poner y voy a López, buscar a Carlos. yo por las dudas le activo el audio. Carlos, ahí lo estoy viendo, Carlos. Carlos, si querés. Pero me parece que también tiene que pinchar él para que Sí, pueda ahí hablar, ¿no? está. ¿Puede ser? Ahí estoy. Buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes. Hola, Carlos. ¿Cómo les va? Bueno, yo trabajo en la Dirección de Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, y lo que decía Agustín, entiendo las preguntas, las consultas. Habitualmente nosotros lo que hacemos, voy a contar la experiencia que tenemos con redes sociales. Tuvimos que vencer un montón de temores de nuestros superiores, obviamente, por el uso de las redes, porque, como todos sabemos, las redes justamente es eso. Uno, dijo Sabrina, manda un mensaje y quedó para siempre en la red, y se va multiplicando. Entonces, había que generar institucionalmente un modelo de mensaje. Así que eso es lo que fuimos haciendo, construyendo nuestra red con nuestra propia identidad, y utilizamos Facebook, Twitter, Instagram, y lo que hicimos fue, con el equipo de comunicación, analizar
cuáles eran los públicos a los que destinábamos nuestro mensaje, o las formas en que destinábamos nuestro mensaje a cada una de estas plataformas, porque son diferentes públicos. Como decía Sabrina, Facebook tiene una particularidad, Twitter otra, e Instagram otra. Y además otra forma de comunicar, Instagram más visual, con lo cual tuvimos que ir pensando un poco más cómo hacíamos el mismo mensaje para las distintas plataformas. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, aprovechar estas herramientas para enviar nuestro mensaje institucional de diferentes formas. También utilizamos las herramientas de los medios de comunicación, digamos, eso lo seguimos utilizando porque los medios publican lo que les interesa, no por ahí todo lo que mandamos nosotros. Entonces ahí hacemos un mix, un equilibrio, para tratar de llegar con nuestro mensaje. No sé si esto les puede ser útil para la comunidad que estamos aquí en este Zoom, que por ahí no tienen la costumbre de manejarse con las redes. Súper interesante, Carlos. Gracias, súper interesante. Fíjense que cuando... Yo ahora te voy a hacer una pregunta. No te desmutees, que te quiero, no te mutees, que te quiero hacer una pregunta. Y antes de contestar, y es todos esos temores que tenían, ¿no? Para tener redes sociales. ¿Cuáles eran los mayores temores? Es que era esto, como que todo figurara en ese expediente digital y que todo quedara ahí. Digo, lo mismo puede pasar en un medio de comunicación, ¿no? Sí, no, los temores son... O sea, hubo también que hacer un protocolo de redes, de uso de redes. Bien. Por ejemplo, todo lo unificamos institucionalmente a través de la Dirección de Comunicación, y no es que cada una de las unidades funcionales puede tener una red, porque si no se vuelve muy anárquico el mensaje y se pierde la identidad institucional. Entonces, lo que hacemos es justamente elaborar el mensaje, tener la aprobación de nuestros superiores en algunas cuestiones relacionadas con el impacto que pueda llegar a tener esa publicación. Otras son de rutina, ¿no? Hay cuestiones que son de rutina y no necesitamos la aprobación porque ya sabemos cómo es ese protocolo de trabajo. Pero cuando se trata de dar a conocer alguna sentencia que puede llegar a generar algún tipo de impacto dentro de la comunidad en Tierra del Fuego, que saben que es una comunidad chica, bueno, eso lo manejamos de otra manera y linkeamos la sentencia y simplemente le ponemos una breve síntesis. Nada más que eso. Los temores, como preguntaba Sabrina, era sobre qué puede disparar lo que nosotros digamos, en qué se puede generar Genial, en esta gran Carlos. comunidad de redes. Genial, genial. Fíjense que Carlos habló de una estrategia, que es lo que les estaba diciendo yo acá. Ellos no se sentaron a comunicar, bueno, vamos a salir a comunicar. No. Hasta armaron un protocolo. Se sentaron a pensar a quién le iban a comunicar, qué público tenían en cada red social, cómo lo iban a comunicar, ¿sí? ¿Cómo? A través de las redes, con un comunicado, ¿qué? Y supongo que para qué querían comunicar determinada cosa, porque hay mucho que queremos comunicar y otras cosas que no. Sabrina, A eso, sí. perdón, está Marcela Alomar que quería formular una pregunta. Ya, termino de tomar el ejemplo de Carlos y lo hablamos. Él dijo construyendo un modelo de mensaje, y a eso es lo que tenemos que hacer ahora. Un momento. Carlos trabaja en la oficina de prensa, ¿no? La oficina de prensa del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego. No todas las instituciones tienen prensa. No todas las instituciones tienen la suerte de contar con alguien que sepa de comunicación y se siente a armar una estrategia, ¿sí? Nos toca jugar con estas reglas de juego, lamentablemente. ¿Estaría buenísimo? Sí,
pero no todas las instituciones lo tienen. Bueno, fantástico. Entonces, frente a estas reglas de juego, lo que yo los invito a hacer es a repensar lo que acaba de decir Carlos, o un poco lo que les estoy contando yo, en tareas individuales. Aprendamos a comunicar nosotros primero, ¿sí? Cuando vamos a hablar en las redes, cuando queremos contarle a un periodista o a un cliente, ¿sí? Somos abogados, le queremos contar a un cliente determinadas particularidades de su caso. Cuando queremos contarle a un medio, sepamos qué es lo que está buscando el que está del otro lado también. ¿Qué va, entre comillas, comprar? ¿Sí? Como decía Carlos, muchas cosas los medios las agarran y otras las ignoran. Bueno, sí, tenemos que aprender que los medios tampoco van a interesarse por todo lo que nosotros les demos, pero es parte de, como dijo Carlos recién, sentarse a armar una estrategia de manejo de toda esta información. No va a tener efecto si evaluaron, en el caso de Carlos, que en Tierra del Fuego la mayor cantidad de usuarios de Facebook tenía entre 15 y 20 años, y ellos salgan a comunicar una sentencia de jubilación. No le va a interesar a ese público. Entonces tenemos que tener muy en claro todo esto que dijo Carlos. ¿Qué, quién, cómo? ¿Sí? Eso, perdón. Caro, decime. Sabrina, Marcela Alomar quería formular una pregunta. Le escribí en el chat, no sé si querés que la lea Marcela o la formulás. No, sí, la escribí, pero algo a partir de lo que dijo Carlos. Yo pertenezco a un juzgado de paz y no tenemos, obviamente, jefes de prensa ni a nivel corte, entonces se está manejando el tema de la información o de la comunicación en forma así muy independiente y no es un criterio unánime. Particularmente a mí me plantea un gran desafío. Yo no soy, generalmente los juzgados tenemos una sobrecarga de trabajo y a veces el tema comunicación generaría un trabajo extra para que la misma sea efectiva, cuidadosa, para pretender sacar, desterrar esta imagen de la justicia, de la mala imagen que tenemos. Entonces, a veces el tema es tener a alguien que realmente le cautive lo informático, asignarle a una persona, ¿no?, del juzgado. Vos decías que no está bueno que varias personas de una institución comuniquen, sino que concentre una sola persona, ¿no?, la comunicación, Sabrina, ¿no? Y aparte me inquieta un poco el manejo por el tema de los comentarios, porque la gente opina de cualquier cosa y la justicia hay que ser muy cuidadoso, y cómo tendría que ser esa comunicación, porque por ahí en Facebook tenemos que tener amigos del juzgado, no sé, ¿qué sería lo mejor? Si tiene que ser unidireccional, ¿verdad? Ahí acoto, bueno, por ahí Marcela, demasiado las cosas, perdón, se pero me corta bueno, a veces es un tema que me preocupa mucho. Es lógica la preocupación, sobre todo cuando, o bien vos decís, se me escucha, ¿no? Sí, perfecto. Porque a veces se me corta un poco la imagen, pero bueno, es súper preocupante esto cuando es como vos decís, ustedes son jueces, no tienen por qué también saber de periodismo y es una tarea extra, y ya bastante con toda la tarea que tienen que hacer. Pero en este caso, para tratar de lidiar con las reglas de juego que nos tocan, que digo, no lo tenemos en una oficina como Carlos, que estaría buenísimo. Yo, si fuera juez, me encantaría tener a Carlos y a todo el equipo en la oficina que me ayuden con esto. Bueno, ok, no lo tenemos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Y qué hacemos con la vuelta? Como vos dijiste, yo publico algo y después los comentarios y las cosas. Bueno, ahí está al inicio. Intentarse evaluar los pros y los contras. Quiero salir a comunicar que, no sé, digo algo, que resolvimos todas estas sentencias y mostrar la productividad que tuvo mi juzgado y lo bueno que estamos haciendo y qué fantástico, y que incorporamos lenguaje claro en todas nuestras sentencias, y qué bueno. A los que poner cuando sale a comunicar. Pero
es mejor, bueno, evaluando qué, siento que es mejor salir a comunicar. Evaluemos qué, pero salgamos a comunicar, porque los silencios hacen que parezca que estamos inactivos. Acá hablo como justicia, ¿no? Que parezca que no estamos haciendo nada. Y quizás, y me ha pasado con muchos colegas de ustedes que me consultan, están haciendo una excelente labor. ¿Sí? En la cuarentena, los tribunales estaban parados. Yo hablé con infinidad de jueces y fiscales que estuvieron trabajando. ¿Sí? Y no soy partidaria de la comunicación en defensa, de salir a defenderse a los medios de comunicación, para nada. Eso ya es una estrategia de crisis, se trabaja distinto. No soy partidaria de salir a defenderse, pero sí es muy importante que salgamos a comunicar lo bueno que hacemos, eso sí. Entonces, si me preguntas de qué forma, no vuelvo, es un debate que recién estamos empezando a dar. En el caso del Tribunal Superior de Justicia lo hacen de una manera orgánica, que está buenísimo. En el caso de, no sé, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires será de otra manera. Tenemos que, como institución judicial, empezar a definir de qué manera se va a hacer. Pero si vos me preguntás a mí, Marcela, si mañana me decís la verdad es que yo estuve trabajando un montón y quiero salir a comunicar en las redes sociales, y eso no te va a generar un problema institucional, por supuesto, ¿no? Digo, no hay alguien que te esté diciendo que no podés hacerlo, porque no sé cómo son las reglas hacia adentro. Yo te alentaría a que venzas ese miedo de cómo puede ser la contrapartida de lo que te van a decir del otro lado, si la información que vos estás queriendo mostrar muestra que hay funcionamiento, que están trabajando. Si vos salís a mostrar cosas positivas, la contrapartida nunca va a terminar de desequilibrar la balanza tuya. Ahora, es un problema al que nos enfrentamos día a día, que no hay en los organismos equipos de comunicación y que los jueces tienen que encargar. Sí, lamentablemente, sí, quiero decir que sí. Voy a prender la luz, perdón. Lamentablemente sí, porque es lo que nos pasa, la comunicación, no sé si Carlos coincidirá, pero los equipos de comunicación no eran muy tenidos en cuenta en los organismos judiciales y en muchas empresas tampoco, y el presupuesto estaba para otras cosas, ¿sí? Hasta que se empezaron a dar cuenta que necesitaban armar estrategias, que daban muchos pasos en falso, que estaba bueno prestarle atención a eso para que la sociedad se pudiera enterar de las cosas. Entonces ahí se empezó a dar más atención a esto de los equipos de comunicación o a aprender, como en estos cursos, algunas estrategias de comunicación. Y hoy por hoy, donde hay mucho remoto, la comunicación se puso en un primer plano. Y yo les voy a dejar un ejemplo en base a lo que dijo Marcela recién. ¿Qué pasa? Si Marcela, jueza, tiene una persona de comunicación, ¿sí? Un junior probablemente, una persona que recién empieza, tiene una persona de comunicación, y Marcela le dice, bueno, Juan, vamos a hablar de esta sentencia, quiero que la salgamos a comunicar. Y Marcela le explica toda la sentencia a Juan, periodista, no abogado, en el lenguaje que muchas veces se escriben las sentencias. Su empleado, que es Juan, no va a entender absolutamente nada de lo que Marcela le dijo, va a hacer mucho esfuerzo y probablemente la gacetilla de prensa que Juan haga no va a ser la mejor. Entonces tenemos que aprender a comunicarnos con nuestro propio equipo, que no siempre van a ser abogados. Entonces, aprender a comunicar hacia adentro también. ¿Sí? La comunicación interna es otra rama enorme, pero es muy importante, sobre todo para ser precisos. Si vos le tenés que mandar un mail a un empleado, vos estás en Tierra del Fuego y le tenés que, ahora con el trabajo remoto, le estás mandando un mail a un empleado tuyo que está en cualquier otro lado. Tenés que ser lo más precisa posible, porque no va a haber inmediatez. No vas a estar hablando probablemente con esta persona. Entonces tenemos que aprender a comunicarnos en todos los planos, y va a ser una herramienta que donde la empiecen a aplicar y se empiecen a preguntar a quién le estoy hablando, para qué le quiero comunicar, relean sus textos una y otra vez para ir ablandándolos, les va a dar un resultado increíble. No sé si más o menos, Marcela, si me preguntas institucionalmente si tendría que tener una oficina de prensa sería buenísimo, pero bueno, no siempre pasa, evidentemente. Y somos muchos No sé, juzgados Carlos. y
en una línea, digamos, la provincia tiene más de 100 juzgados de paz y todos tienen distintos criterios, algunos no se han iniciado en esto de la comunicación, porque también a veces pertenecemos a comunidades chicas y es un riesgo, pero bueno, hay información institucional que está muy bueno, utilizamos a veces los canales locales, pero bueno, el tema es no caer en el debate que a veces surgen en las redes, y la institución tendría que dar la comunicación y quedarse ahí, o no, o cuando hacen algún tipo de... Siempre soy partidaria de no participar, salvo que sea una situación de manejo de crisis, que vuelvo a algo completamente distinto. Yo no participaría jamás en un debate. Yo comunicaría, nada más. No me subiría a ningún debate. Porque tampoco sabes con quién estás debatiendo. Entonces, no, es otro. Pero eso es imposible, no se puede dar la comunicación y que no vuelva ningún comentario. Pueden volver comentarios, pero vos estás cumpliendo con tu, Claro. no quiero decir tu deber, con tu idea de salir a comunicar y salir a mostrar lo que estás haciendo. Claro. Siempre vamos a tener gente en contra de todo lo que hagamos. Nos debe pasar en la vida diaria, en todos los planos de la vida diaria, y la comunicación no va a ser. Yo noto en los agentes de no pisemos el palito con los debates, ¿no? El miedo a eso, a los comentarios. Tienen muchísimo miedo a comunicar para no tener una tarea extra de que te afecten los comentarios y todo eso. Hay que trabajarlo mucho en los agentes judiciales al tema también. Hay que perder, uno de los, como creo que lo dijo Carlos, que había mucho temor, hay que perderle el miedo a comunicar. Definitivamente hay que perderle. Yo entiendo que estamos golpeados por todos lados con la comunicación, más el sistema de justicia. Pero hay que perderle el miedo a comunicar, porque hoy, todos encerrados de vuelta en cuarentena, Dios no lo permita, todos encerrados adentro en cuarentena, hay que comunicarse, estás encerrado dentro de tu casa, tenés que comunicarte. Entonces tenemos que aprender a perderle el miedo a eso. Es difícil, sí, es todo un camino, pero realmente yo no me quedaría con los jueces hablan, la justicia no funciona, los jueces hablan por sus sentencias. No, si no es esa la realidad. Entonces, y una vez en un curso me dijeron, bueno, pero que el periodista venga a investigar. No, si ustedes esperan que el periodista les vaya a golpear la puerta y les diga, hola, sí, Marcela, ¿qué estás haciendo bien en tu... No va a pasar, no te va a venir a preguntar. Vos tenés que ofrecerle esa información, pero porque ni bueno ni malo, es como funcionan las cosas, es como funcionan las cosas. Entonces, Sabrina, tengo acá a Vale estas herramientas. Perdón, sí, pensé que habías terminado, se me había cortado. Decime. No, está bien, yo puedo hablar todo el día, así que está bueno que me corten también. Tengo a Vale Jordán levantando la mano, y después a Cintia. Sí. También a Agustín. Bueno. Vale, te habilito. Vieron que les dije que la parte del debate era de las mejores. Hola, buenas tardes, buenas noches. Hola. Algo muy, muy mínimo que me quedé pensando cuando hablabas, y era más allá de la importancia del comunicar para afuera, ¿no? Retomando un poco tus palabras, la importancia de, digamos, que la comunicación, de esa comunicación, valga la redundancia, arranca mucho antes. Arranca cuando queremos formular qué es lo que queremos comunicar, cuando hablabas de los agentes, de comunicarnos entre nosotros, de por ahí tener la situación de que quien carga esta tarea no sea abogado o abogada, ¿no? También, digamos, desde dónde comienza todo el proceso. Me quedé pensando un poco en eso, y la importancia también de cargar un poco ahí la energía, ¿no? Si no empezamos bien desde ahí, ¿cómo podemos pretender proyectar una comunicación satisfactoria? No sé si sería bien aplicado el término, como resultado final. Vale, ¿vos sos abogada o...? Sí, soy abogada. Bueno, excelente reflexión. El doctor Martín Bomer, no sé si muchos los conocen, yo di varias charlas con Martín cuando estaba cuando estábamos en justicia, en el Ministerio de Justicia, hablábamos mucho de esto. Martín es un reconocido abogado, y si bien si bien coincidimos en la gran mayoría de los temas de comunicación, tenemos nuestros contrapuntos, pero algo que siempre dice Martín, que a mí me encanta, y esto ya es materia de él, no me voy a meter ahí, pero que lo voy a citar, es:
nosotros los abogados, digamos, ¿no? Vamos, el sistema de justicia, los abogados. ¿A los abogados les enseñan comunicación en sus estudios, digamos? Yo entiendo que no es una materia. Entonces, no tienen por qué saber. Si me preguntan a mí, estaría fantástico. Sobre todo, no sé si a todas las profesiones, a un ingeniero por ahí no, pero estaría fantástico que a los abogados que van a tratar con clientes y van a tratar con gentes, y el día de mañana por ahí van a ser jueces, y tengan que comunicar cosas que afecten o que beneficien a toda la sociedad, estaría genial que desde la formación se les pueda enseñar algunas ideas de cómo sería una comunicación efectiva. A mí me parece que sería súper interesante. Martín siempre lo dice, yo no soy voz autorizada para decir eso, pero Martín, que da clases en muchas universidades y demás, dice siempre esto, que estaría buenísimo que cuando se forman en Derecho se les pueda enseñar comunicación. Estoy de acuerdo, tenemos que partir de esa base, como que venimos arrastrando el problema, pero bueno, hoy ya abogados o abogadas, jueces y demás, hoy nos tocó ser parte de un cambio enorme. Nadie pensó que iba a venir esta pandemia, nadie pensó que todo iba a ser digital y que la comunicación iba a pasar a un primer plano. Bueno, les cuento, son iba a usar la palabra actores, de verdad iba a usar la palabra actores y me callé. Son las personas, mucho tiempo entre abogados, son las personas que van a ser el puntapié inicial de esta transformación en el sistema de justicia. Es prueba y error ahora. ¿Sí? Ojalá el día de mañana las universidades de Derecho incluyan una materia que sea comunicación. Pero bueno, hoy lo que tenemos que hacer es, con las herramientas que tenemos, hacer el prueba y error para ir sentando un camino, digamos. Pero sí, muy valioso el comentario, la verdad. No sé quién. Sí, Sabrina, Cintia, la tengo a Cintia ¿no? levantando la mano. Cintia. Cintia, tenés habilitado el micrófono, pero no te escuchamos. No te escuchamos, pero no estás muteada. Si querés escribirla, yo le leo la pregunta. Mientras tanto, te leo otro comentario de María Soledad Sabrina, que ella nos comenta que trabaja en el Poder Judicial y que se controlan las redes porque no les gusta que se pierda un valioso canal de comunicación. No sé si María Soledad querés... No lo entendí. Como que ¿Cintia? se controlan las redes. ¿Cintia? Creo que Cintia Cintia está nos está escribiendo la pregunta. Sabrina, te decía que en los comentarios del chat tenemos a María Soledad que nos comenta que trabaja el comentario es: trabajo en el Poder Judicial y controlan las redes. No les gusta y pierden un canal de comunicación maravilloso. Deben controlar por ahí las redes personales. Sí, Cintia nos comenta que ella empezó con Instagram en la cuarentena, es jueza de un tribunal de trabajo. Lástima, Cintia, que no te podemos escuchar. Mientras Cintia escribe, María Soledad, ¿querés formular tu comentario? Tenés el micrófono habilitado. Y si no, Agustín estaba también levantando la mano. Agustín, mientras, sí. Bueno, muchas gracias, Sabrina y Carolina. Varias cosas. Primero, lo que denoto, esto es un comentario, lo primero lo que noto es lo federal que es el tema, Sabrina, porque vamos con Carlos de Tierra del Fuego, con gente de Corrientes, Formosa, el interior de la provincia de Buenos Aires y parte del AMBA, en cual está la ciudad de La Plata también. O sea,
indudablemente es un tema que convoca todas las latitudes de los poderes judiciales de la República Argentina. Segundo lugar, segundo comentario, de experiencia extranjera, sumando a lo que decía Bomer, en el Federal Judicial Center, por ejemplo, que es el ámbito de capacitación de los jueces federales en Estados Unidos, se le enseña a los tribunales, a los presidentes de Cámara, cómo comunicar decisiones difíciles al resto de sus colegas. O sea, y esto, digamos, es muy importante porque la convivencia es muy importante dentro de los tribunales colegiados, y Cintia lo debe saber, que es jueza del trabajo. Y después de todo comentario, la pregunta, a partir de la intervención de Carlos, que buenísimo que estés acá, Carlos, la pregunta que quiero hacer ¿es importante que la información esté centralizada en el superior tribunal que tiene oficina de prensa? Obviamente va a depender la escala de los poderes judiciales también, ¿no? Es decir, la información institucional la maneja centralmente la oficina de prensa del Poder Judicial, o, a partir de lo que dijo Carlos, la generación de protocolos con estándares básicos, mínimos y necesarios, y consulta, y que cada organismo judicial, como el juzgado de Cintia o la Cámara Civil Segunda de La Plata, pueda, a partir de esos estándares, también manejar su propia información institucional. O sea, la pregunta ¿es más conveniente la centralización de la comunicación institucional de todo el Poder Judicial, o también es conveniente abrir, a partir de los protocolos que generen los organismos de prensa de la Corte, pensando también en la intervención que hacía por el Juzgado de Paz Marcela, que esos protocolos, que cada organismo, a partir de los protocolos que se generan y con el acompañamiento, por ejemplo, en este caso sería de Carlos, ¿no? Cada organismo pueda generar su propia información institucional. Agustín, tendrías que ser periodista. Acabas de hacer preguntas que siempre contar con alguien, como les decía recién, como con Carlos, contar con un equipo de comunicación bueno, porque ya ¿me escucha? ¿Claro? Ahora, Sabrina, ahora sí. Ah, poquito, sí, me parece que vengo con poca señal. ¿Ahí se me escucha? Ahí se escucha bien, sí. Cualquier cosa te estoy mirando. Capaz que si apago la cámara se me escucha mejor, ¿piensan? Puede ser, sí. Sí. Si querés, probamos. Apago la cámara. Vamos a experimentar otra forma. Ahora. Ahí está. Bien. ¿Sí se me escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, es una gran... Si bien soy... yo soy partidaria de que existan los equipos de comunicación para que los puedan asesorar, para que los puedan ayudar a qué comunicar, cómo comunicarlo, para que puedan armar protocolos, porque siempre, así como cuando yo iba al diario y tenía que escribir sobre un tema de justicia, le consultaba a un abogado, siempre está buenísimo que alguien del Poder Judicial pueda tener su consulta con un periodista, alguien especialista en comunicación. Así que eso está genial. Pero, y acá hay un debate, y no nos va a alcanzar el tiempo, pero sería un hermoso debate para abrir alguna vez. Vos preguntás si está bueno que se centralice todo a través de oficinas de comunicación, y después Carlos nos podrá decir también su punto de vista. Yo por experiencia sé que lo que sucede a veces cuando hay una oficina de comunicación tan institucional, tan grande, que engloba a tantos juzgados de distintas especialidades, probablemente hay temas que tienen mayor atractivo, y son esos los temas que la oficina lleva a los medios de comunicación. Entonces, por ahí temas que pueden ser súper interesantes, como el del juzgado de paz, no entran dentro del esquema de la oficina
tan global de comunicación. ¿Pero por qué? No por mala voluntad, sino porque no se puede, digo, abarcar todo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal? Y yo no soy partidaria de organismos de que haya una oficina de comunicación que englobe, que haga algo tan general. Si no, iría un poco más a lo particular, de última, ¿sí? Que haya una oficina de... Pero esta es mi idea de lo ideal. Esto es para dar un debate, no quiere decir que haya una fórmula mágica. A mí me parece que los temas de los juzgados de paz tienen que encontrar lugar en los medios y que un equipo de comunicación tiene que ayudarlos a comunicar. Me parece que los temas de la justicia laboral también, los temas de la justicia comercial también, y no solo por ahí los temas de, hablando por experiencias cuando trabajaba en el diario, de Comodoro Pi. ¿Sí? Entonces, los temas de Comodoro Pi, por excelencia, son los que más lugar tienen en los medios de comunicación. ¿Sí? Pero bueno, eso es porque las otras áreas todavía no encontraron la forma de sacar a la luz de una manera atractiva también sus temas. Y para eso un equipo de comunicación los podría ayudar un montón. Ahora, si es institucional, si es uno para todos, si es uno por área, ese es un debate que hay que dar. Lo que digo es que los juzgados de paz tienen que tener también la forma de que esa información llegue a los medios de comunicación. Entonces, ahí habrá que ver hacia adentro institucionalmente cómo se logra eso. No sé si, Agustín, respondí tu pregunta. Sí. Decir sin decir se llama. Porque ahí nos está dando el ok. Sí. Sabrina, bueno. Te cuento que está levantando la mano Leandro Giannini, él es el director del Instituto de Derecho Procesal, además de docente titular de la facultad. Así que, Leandro, te voy a habilitar el micrófono. Hola, Leandro. Ahí estamos. Hola, Sabrina. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Excelente, felicitaciones por la propuesta, por la jornada, por el curso que están haciendo. Tocaron un tema por demás interesante y que, como dijo Agustín, está presente desde ya hace unos años en la agenda de transparencia, integridad, acceso a la información del Poder Judicial. La verdad que el cómo, que es lo que están tratando hoy con una persona de vastísima experiencia y notable experiencia, es muy, muy valioso. El lunes que viene, precisamente en Uruguay, voy a participar de un diálogo como invitado desde el Instituto para discutir precisamente la reforma de la justicia uruguaya. Uno de los ejes que tocan respecto de integridad del Poder Judicial es el uso de redes sociales. Es uno de los 3 ejes que se va a tocar en la mesa que me toca participar. Y lo que quiero decir con eso es el tema está transversalmente difundido desde hace ya unos años en distintos países, en países cercanos, en distintas jurisdicciones de nuestro país, así que lo felicito por lo bien que se está tratando. Yo quería tocar un tema que por ahí, o quería hacer una pregunta relacionada con un tema que tal vez es algo que interesa mucho a abogados, jueces y juezas y demás, que no es tanto la eficacia de la comunicación como instrumento de transparencia, es decir, la necesidad de planificar, profesionalizar esa comunicación, sobre lo cual Sabrina trató el tema con muchísima claridad. Y porque me parece que el problema del uso de las redes sociales en la órbita de la justicia impone distinguir las pautas que se refieren al uso de las redes sociales o estas herramientas por los organismos, es decir, por tribunales, por las fiscalías, las defensorías, etcétera, Supremas Cortes, las cámaras, y el uso por los jueces, juezas, defensores, fiscales, secretarios, funcionarios, etcétera, del Poder Judicial, que Carlos López creo que dijo que estaban tratando ambos temas como parte de un protocolo de trabajo en su jurisdicción. ¿Y por qué digo? Porque me parece que el grupo de problemas que atañe al uso de las redes sociales por los tribunales, por los organismos, por las instituciones y por las personas que integran estas instituciones con sus perfiles, son problemas parcialmente distintos. Y me parece que es importante protocolizar, planificar y conocer buenas prácticas de personas que saben en los 2 ámbitos. ¿Sí? Es decir, en uno va a predominar, por supuesto, como decía Agustín, transparencia, acceso a información de calidad,
el combate contra la desinformación, etcétera, etcétera. Pero en el caso del uso de las redes sociales por los jueces, juezas, secretarios, funcionarios, personas, pueden preocupar factores como estos que a Naciones Unidas terminó haciendo una serie de directivas asociadas a estos factores, como la integridad, la independencia, la imparcialidad, que como sabemos, más en la órbita de la abogacía, no solo debe ejercerse, sino debe proyectarse como imagen, es decir, hay que ser imparcial, hay que ser independiente, pero además hay que asumir conductas que den una imagen pública al servicio de justicia, de transparencia, porque eso es un valor en sí mismo distinto de la independencia personal. Entonces, y ahí voy directamente a la pregunta. Estos factores, los asociados al uso de las redes sociales por las personas que integran el Poder Judicial, que tienen sus vidas, por supuesto, que actúan en redes sociales como seres humanos que son, pero tienen límites, y estas directivas de Naciones Unidas precisamente parten de la idea de que a los jueces les pueden imponer límites a su conducta que serían intolerables para cualquier ciudadano, pero a los jueces y juezas es razonable imponerle esos límites a esas conductas. Y he visto alrededor de la bibliografía que trata este tema hasta factores o parámetros para la selección de amigos, para aceptación de seguidores, para selección de perfiles a seguir. Se sigue ideológicamente a alguien comprometido con una idea. Debo además ser imparcial en la selección de un perfil distinto, aunque no comulgue con esa idea, solamente para proyectar esa imagen, para darles un problema. La prudencia en los posteos, impone limitación en la expresión de ideas, hay que limitar la expresión de ideas por los jueces y juezas en debates públicos, por más que no sean temas que están, por supuesto, sometidos a su tribunal, eso sería obvio, ¿no? Pero digo, temas que nunca llegarían a su tribunal, pero como jueces están limitados a opinar. ¿Es razonable hacerlo? Entonces, me interesaba saber de Sabrina si tiene, respecto de este punto, el uso de redes sociales por los jueces personas, por las juezas personas, o puede compartir algunas buenas prácticas relacionadas no ya al uso por los organismos, sino que, dicho sea de paso, a los organismos les resulta más fácil, por más que no lo suelen hacer y deberían hacerlo, contar con alguna suerte de oficina de comunicación o de prensa que los jueces juezas no suelen tener, sino si nos puedes bajar alguna de esas buenas prácticas que sirva para esa protocolización de conductas en las redes de quienes integran los organismos. Perdón por la extensión, quería explicar bien el punto para que se entienda. Gracias. Buenísimo, Leandro, gracias. Mira, así como vos nos contaste recién que estabas, uno de los temas que se incluyen en Uruguay, ¿no? Era esto. Este debate se está dando de manera transversal en todo el mundo. Hay algunos países más avanzados, otros estamos menos avanzados, pero este debate se está dando en todo el mundo. Es decir, casi te podría decir que no puedo mencionarte buenas prácticas porque estamos en un prueba y error constante, incluso para armar estos protocolos que son súper necesarios. Imagínate que hay algunas opiniones de Naciones Unidas, otras de prestigiosas universidades de Estados Unidos, o sea, hay muchas opiniones encontradas en el tema del uso de las redes sociales. Entonces, estamos en un momento que yo celebro, que es de poner arriba de la mesa, bueno, existen las redes sociales, bueno, todos tenemos redes sociales, todos tenemos redes sociales, una u otra, todos las tenemos. Bueno, forman parte de nuestra vida. Hay un estallido de la revolución digital, toda la digitalización forma parte de nuestra vida. Yo celebro que se dé este debate, pero nos va a llevar un tiempo poder ponernos de acuerdo si, como empezamos hoy diciendo, redes sí o redes no, si los jueces o la justicia redes sí o redes no. A nivel institucional, como vos bien dijiste, está bueno que tengan un canal más para comunicar los servicios, las cosas que se hacen. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos a nivel individual? Un juez, un fiscal. Bueno, ese es un debate que se está dando en este momento. Yo solo voy a tomar un punto que vos dijiste, sin yo dar una conclusión para que ustedes hagan una reflexión. Vos dijiste, espera que tengo anotado, que como que se fijaban que el tipo de los amigos que uno tiene, ¿no? ¿Qué tipo de amigos
¿A qué tipo de amigos tenés y demás? ¿O a qué publicaciones le diste like? No solo qué comentarios pusiste, no solo si pusiste la foto tomando whisky, no solo si... ¿a qué publicaciones le diste like? Y entonces ahora me voy a algo que yo dije al inicio de esta charla. Todo comunica. Absolutamente todo comunica. Y la sociedad, que se volvió la sociedad de la información, está muy pendiente de todo eso. ¿O qué piensan que es Instagram? Cuando uno sube una foto a Instagram propio, a su Instagram propio, ¿no se va a fijar al rato cuántos likes tiene? ¿Y qué importa? Si en realidad es una red social para subir las fotos que a vos te gustan, una foto con tu familia, el paisaje que te gustó. ¿Qué te importa cuántos likes tiene tu foto? Porque buscas saber qué aceptación tuvo. Y por ahí hasta hay gente, los más jóvenes por ahí, que se meten a ver quiénes le dieron like, ¿sí? Para saber en qué sector, quién más lo aceptó, quién más lo... Bueno, todo comunica. Entonces, es el debate que hay que dar justamente pero no tenemos que perder, o sea, justamente si los jueces pueden o no comunicar en las redes, tener en cuenta lo que dicen Naciones Unidas. Bueno, hay mucho, pero es un camino que recién comienza este debate, pero no tenemos que perder de vista esta premisa. Todo comunica, desde el like hasta los amigos, hasta la foto que subiste, hasta el fondo que tenés atrás, bueno, en este momento yo no, porque estoy sin imagen, que tenés atrás cuando estás hablando conmigo. No es lo mismo si vos, Leandro, estás hablando conmigo y yo veo atrás una ventana, veo árboles y demás, que si veo atrás que estás en un supermercado, o que si veo atrás, no sé, determinados cuadros. Todo comunica. Entonces, la respuesta a este tipo de restricciones del like y demás, bueno, ahí ya la dejo a conclusión de cada uno, bajo la premisa todo comunica. Perdón que no pueda ser más específica, Leandro, con esto, pero realmente no hay, lo que yo pueda adelantar es una idea personal. Yo los invito a que cada uno formule su idea personal y que empecemos a dar este debate. El día de mañana nos juntamos a hablar de vuelta, no yo como docente, enseñarles comunicación, sino nos sentamos a debatir todos por igual, a debatir, no yo enseñándoles algo, nos sentamos a debatir y a ustedes qué les parece, que estaría buenísimo, ¿por qué límites? Vieron que también hay límites por edad, digo, ahora los chicos son cada vez más chicos los que usan redes sociales, y uno como padre, y no hay un protocolo. No todos los padres le dejan usar el celular o las redes sociales a la misma edad a los hijos. Bueno, eso va como a criterio de cada uno. Hoy está pasando esto, estamos dando un debate donde no hay algo que no hay un protocolo, digamos, no hay alguna línea, no hay una buena práctica todavía. Sabrina. Somos los gestores de este cambio. Sí. Sabrina, ¿me escuchás bien? Hoy me había quedado un comentario sí. de Carlos en el chat, no sé si Carlos querés hacer algún comentario más, habías hablado de que la dirección fue creada hace 8 años, no lo habíamos compartido de tu comentario en el chat. Tenés el micrófono habilitado. Carlos. No, era un apunte que hacía porque habían preguntado, creo que, habían planteado que esto es una novedad, y sí, las oficinas de prensa antes no existían, y a partir de una reunión de jueces que se hizo en Salta hace bastantes años, se empezó a plantear la necesidad de que el Poder Judicial tuviera oficinas de comunicación, oficinas de prensa, para dar a conocer las acciones del Poder Judicial y mitigar esto que decía Agustín, que es la permanente crítica que tiene una institución como el Poder Judicial. Y había levantado la mano también para hacer otro apunte en otro momento, que creo que hablaban sobre la necesidad de unificar la comunicación del Poder Judicial en una oficina de prensa, o permitirles a otras unidades funcionales, juzgados, que la tuvieran. Nosotros como oficina, bueno,
planteamos el protocolo y el mandato del Superior Tribunal es que haya una unificación, pero el superior autorizó, en nuestro caso, en nuestra provincia, por las temáticas que tiene y por la interacción que tienen con sus públicos, que tengan redes sociales, el juzgado electoral y la biblioteca. La biblioteca porque tiene una interacción permanente con las personas y dan a conocer todo su material y su permanente colaboración con otras instituciones a través de sus redes. Y el juzgado electoral porque es muy particular la comunicación que tiene que tener con los ciudadanos. De todos modos, como la mayoría de los jueces no están especializados en comunicación, nos piden asesoramiento a esta dirección para saber cómo comunicar. Entonces estamos trabajando permanentemente en red. Y una novedad ahora es que hay pedidos de otras unidades o de juzgados, como por ejemplo el juzgado laboral, que está pidiendo tener sus propias redes, y esto está en debate porque está en debate sobre las audiencias, que digamos, ¿a quién estaría? La pregunta sería, ¿a quién estaría apuntando los mensajes del juzgado laboral? ¿Es el mismo público que tenemos nosotros? ¿No lo es? El enfoque está puesto en una comunidad chica, como es la provincia de Tierra del Fuego. Tal vez en otras comunidades más grandes, como otras ciudades, la ciudad de Buenos Aires o otras provincias más grandes, es posible que necesiten tener sus propias redes los juzgados, ¿no? Porque le apuntarían a su propio público, el de su comunidad. Esa me parece a mí que es mi opinión y un aporte más que quería hacer. Yo celebro muchísimo, Carlos, que los jueces, algunos les pidan que ya quieren tener sus propias redes sociales, que otros les pidan asesoramiento, porque eso habla de que el tema de la comunicación se está empezando a instalar, que se está tomando en cuenta, que ya no es, en este caso, los jueces hablan por sus sentencias, sino que se están interesando por ver cómo. Pero bueno, nos toca lo más difícil, que es en este momento, es el quiebre, es el cambio, es donde se está dando el debate. Nos toca el prueba y error, que es como le está pasando a Carlos, que es, bueno, armemos una oficina, bueno, fantástico, tenemos oficina, bueno, armemos un protocolo para ver qué queremos comunicar, a quién le queremos comunicar, y esto un poco que les vengo contando. Bueno, yo lo recontra celebro, pero es un debate que estamos empezando a dar, y Carlos mismo en la oficina hará el prueba y error. Y dirán, uy, qué bueno que está comunicar a través de Twitter, y de repente dirá, ay no, a través de Twitter nos entran 1 millón de consultas de personas de a dónde pueden llamar en el caso de tener una denuncia, y no es el caso, para eso nos sirve. Bueno, no comuniquemos eso a través de Twitter. En este momento, y volviendo a lo que me preguntaban antes, Leandro, de si hay buenas prácticas, hay de todo. Hay buenas, hay malas, es como esto, es dar el debate. Lo importante ahora es dar este debate. Me parece nos queda muy poquito tiempo. Sabrina, eso te iba a decir, ya estamos muy cerquita del horario de finalizar el curso. Voy a tratar de poner mi cámara. Tengo la mano levantada de Marta Lilian, que no la quiero dejar sin formular la pregunta. Está bien. Es cortita la pregunta. Buenas tardes. Quería preguntar, ¿cuál es el perfil de los usuarios de Instagram? Porque hablaste de Twitter y de Facebook, pero quería saber el de Instagram, qué generalidad tiene, qué característica general. Y después me quedó una duda respecto de los comentarios en Instagram, en la red social que se use, porque habías dicho que no hay que ingresar en el debate, que no conviene debatir justamente por esto de la imparcialidad o para no adelantar opinión. Pero entonces, si uno deshabilita los comentarios, también tiene una lectura, ¿no? Como diciendo, bueno, comunico, pero no me interesa, yo les explico lo que hice, pero no me interesa lo que opinen. O entonces... esa duda tengo, digamos, si hay que deshabilitarlos o si no conviene, o habilitarlos y no responderlos, o eso. No sé si...
Me marullé un poco, perdón, no sé si fui claro. No, pero excelente la pregunta. No, deshabilitarlos nunca. No. Deshabilitarlos no. Yo lo que digo cuando entra en debate, vos... pero está bien, también tenemos que entender que se evalúa cada caso. O sea, yo no les puedo, no hay una fórmula general, ¿no? Sí. Pero si vos salís a comunicar, que vos lo que estás buscando es comunicar algo que hicieron, atendimos 700 casos de violencia de género, y de repente te dicen, y ustedes, comentario, ¿por qué no hicieron nada? Tendrían que atender miles de millones. No tiene ningún sentido contestar, entrar en esos debates. No deshabilitar, por supuesto que no. Pero no tiene sentido entrar en esos debates. Hay que evaluar cada caso, y como les dije antes, saber para qué quiero contestar. ¿Sí? Hay que armar una estrategia en base a... Yo, por lo general, no soy muy partidaria de entrar en esos debates en las redes sociales, pero siempre hay que evaluar cada caso. Y respecto de Instagram, la verdad que ya a esta altura del partido mutan tanto las redes sociales, tanto, que no, lo único que sí te puedo confirmar es que es una red de imágenes, entran más por el tema de la imagen. Me está haciendo ruido los auriculares, se ve que se me debe estar quedando yo sin batería, pero entra más por el tema de la imagen, y lo que... Hay muchas instituciones que usan Instagram, ¿sí? Pero el tipo de imágenes que tienen que usar, si son para comunicar, por ejemplo, tienen que ser flyers, que tengan muy poca información. Ya no hay más publicidades, por decirlo de una manera, flyers, imágenes, que tengan 8.000 datos. Viste que uno quiere escribir todo. Atendemos en el 0800 tal, consultanos de tal hora a tal hora, tiqui, 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 1000, no, corto. Son cosas muy cortas, ¿sí? Y la verdad es que no te puedo contestar en este momento con exactitud. La verdad es que cuando yo tengo clientes, cuando un cliente me pregunta por una red social en particular, suelo hacer el análisis en el momento en el que me lo pregunta, porque muta mucho el público de acuerdo a los productos que vayan sacando a las redes. Y al lugar en el que esté. Probablemente no sea lo mismo las redes en Tierra del Fuego que las de la ciudad de Buenos Aires, o sea, cambia. Pero sí, bueno, es interesante saber el tipo de manejo de imagen, que es lo que realmente necesita Instagram. A vos. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Sabrina, por tu clara y completa exposición, y gracias a todos por participar, por formar parte del debate. Ya estamos en horario de finalizar, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Sabrina, ¿quieres hacer algunas palabras de cierre? Yo quiero agradecerles muchísimo, la verdad que quiero agradecerles muchísimo por este espacio, por haberme invitado de vuelta. Siempre digo que a mí no me gusta pasar PowerPoint, ni slides, ni nada de eso, porque realmente en este tema estamos hablando de comunicación. Y me parece que lo más importante es justamente comunicarnos. Si ven, le doy mucha más atención a esta parte de la charla que a yo hablando sola. Y a mí me gusta el ida y vuelta, me gusta saber cuáles son sus inquietudes. Me parece que de esto se trata la comunicación. Todos tenemos que aprender de qué manera comunicarnos, y a mí me sirve muchísimo todas sus inquietudes. Los aliento a que sigan participando de estas charlas, a que sigan metiéndose, a que sigan probando las formas de comunicar y a perderle el miedo, porque eso los va a acercar muchísimo más a la sociedad, llámense empleados, clientes, justicia. Es importante aprender a comunicarnos para todos los ámbitos de nuestra vida. Y hoy la comunicación pasa a un primer plano, así que celebro mucho estos espacios. Y les agradezco muchísimo por haberme invitado. Muchas gracias, Sabrina. Muchas gracias a todos y a todas una vez más por conectarse, y nos volvemos a ver el miércoles que viene a las 5 de la tarde. Ingresan con el mismo link que ingresaron hoy. Les mando un saludo entonces, hasta luego.